En sí, el tema de este webinar son los errores comunes que se pueden presentar en la instalación y la configuración en los sistemas con inversores Huawei. Para esto vamos a hablar un poco sobre algunos antecedentes para una buena puesta en marcha de un inversor Huawei. En la mayoría de las puestas en marcha que nosotros hacemos en nuestras instalaciones fotovoltaicas, pues nosotros sabemos que llegamos, conectamos nuestro inversor, tomamos ciertas mediciones de voltaje en corriente directa, en corriente alterna y procedemos a encender nuestro equipo. Muchos de estos equipos a veces no vienen pues precisamente configurados a los parámetros de red eléctrica en México. No solamente sucede con Huawei, sucede mucho con otras marcas también, eh, que ustedes también ya han de haber manejado, como puede ser también Growatt, Solís, etcétera. Pero en este proceso de puesta en marcha, que es justamente ya poner en operación el inversor, pues también algunas marcas no manejan un display o botones en donde nosotros podamos también realizar como ciertas configuraciones o visualizar que nuestro inversor está operando de manera correcta. Algunos, como en la mayoría de los inversores Huawei, solamente nos trae indicadores LEDs. Entonces, cuando nosotros necesitamos realizar una puesta en marcha y una configuración correcta, vamos a tener dos aspectos principales, lo que va a ser una configuración mediante acceso local y una configuración de monitoreo del sistema. En la primera, lo que es la parte de acceso local, nosotros podemos acceder a los parámetros técnicos del inversor mediante una conexión Bluetooth o una conexión WLAN que el mismo inversor crea internamente. De esta manera, nosotros lo que podemos hacer es principalmente realizar la configuración del estándar de la red eléctrica, que es uno de los puntos importantes, y la visualización de datos en tiempo real en el momento de la puesta en marcha. ¿Esto a qué nos va a ayudar? Pues precisamente a dejar configurado de manera correcta el equipo y visualizar que el inversor está funcionando de manera correcta. En este punto es necesario entonces, y lo vamos a ver más adelante, verificar que el inversor que nosotros vayamos a comprar o adquirir cuente con esta integración interna de la conexión a Bluetooth o conexión a red WLAN. Eso lo vamos a ver mediante las fichas técnicas. Y la configuración de monitoreo del sistema es básicamente mediante una antena de monitoreo o un sistema de monitoreo que también es muy similar a lo que manejan otras marcas de inversores y que principalmente nos va a ayudar para la creación de plantas, alta de los equipos, la configuración de acceso a Internet del sistema para monitoreo remoto y precisamente la creación de cuenta de monitoreo para el usuario final. Hay algunos equipos, especialmente aquí hablando de Huawei, que unos ya incluyen la antena de monitoreo en su packing list, es decir, en su paquete, pero hay otros modelos que no las va a incluir, entonces va a ser necesario también que ustedes, mediante la ficha técnica, pues ubiquen qué modelo de inversor, si ya incluye la antena de monitoreo o no la incluye, para pues que ustedes puedan hacer su configuración de monitoreo remoto. Las antenas de monitoreo realmente no son necesarias para el funcionamiento correcto del inversor. Sin embargo, nosotros sabemos que en México la red realmente no está estable y cuando hacemos una puesta en marcha de un inversor, nos vamos a encontrar que a veces el inversor se va a quedar como en stand-by, va a entrar en un conteo constante, les va a marcar fallas de la red eléctrica y esto es principalmente porque los inversores traen pues ciertos parámetros de voltaje máximo, voltaje mínimo en corriente alterna, frecuencia máxima, frecuencia mínima. Para eso, entonces, sí es necesario la antena de monitoreo, en el caso de que no se incluya en el equipo, para realizar pues una configuración correcta del inversor. En este aspecto, lo que me gustaría mostrarles es que cuando ustedes vayan a seleccionar un inversor para cierta instalación que vayan a necesitar, es importante que revisen la ficha técnica y en la ficha técnica, en los apartados de comunicación y de especificación general, van a encontrar primero en el display si el inversor internamente
ya cuenta con conexión Bluetooth o con conexión WLAN. Estas dos conexiones nos van a servir precisamente para realizar la configuración local en el equipo. En este ejemplo, que es el modelo Zoom 2000, que va de 2000 a 6 kilowatts, realmente tenemos la conexión WLAN integrada y también hacia abajo, en la parte de comunicación, también nos dice que ya incluye un módulo WLAN para conectarse a Internet. Es decir, este nos va a servir también para realizar lo que es la parte de configuración del Internet del sitio de instalación a la antena y así poder monitorear nuestro sistema fotovoltaico de manera remota. Les voy a poner otro ejemplo. En el caso de este modelo que es Zoom 2000, pero que ya es de 30 a 40 kilowatts, que es modelo M3, aquí, como pueden observar en la ficha técnica, tiene igual la WLAN integrada, es decir, nosotros podemos llegar a sitio, instalar nuestro inversor y configurarlo de manera local. El estándar de red, modificar algunos parámetros de red eléctrica si los necesitamos, verificar si está operando de manera correcta, si hay alguna alarma, etcétera. Pero, como pueden observar acá, no cuenta con antena de monitoreo. Es decir, esta se debe de adquirir adicionalmente en la compra del equipo y esto pues también es importante porque si bien es cierto que el inversor puede llegar a operar de manera correcta sin ningún tema, si ustedes quieren estar monitoreando remotamente el equipo para a futuro también visualizar alarmas, visualizar la generación que ha estado teniendo el sistema o porque el cliente final se lo pide, pues va a ser necesario que adquieran precisamente la antena, que en este caso los modelos son el Smart Dongle. Otro ejemplo importante también aquí es con los siguientes modelos que son de 50 kilowatts y aquí como pueden observar en la ficha técnica no tenemos WLAN integrada, pero sí tenemos conexión a Bluetooth. Entonces sucede lo mismo con el caso anterior de los Zoom de 30 y 40, que podemos configurarlo de manera local a través de Bluetooth, pero tampoco tenemos una antena de monitoreo integrada para el monitoreo remoto del equipo. Entonces, si nosotros queremos hacer esta función, para entregarle pues precisamente una cuenta de usuario final al cliente y que puede estar visualizando el funcionamiento de su equipo, vamos a necesitar precisamente adquirir una antena de monitoreo adicional al equipo. Y por último, en el caso de los más complicados, o digamos no complicados por así decirlo, pero donde no cuenta con nada el inversor, es este modelo, en este caso, que es de 100 kilowatts, donde si ustedes pueden observar en la ficha técnica, nos indica que tiene los LEDs indicadores, que tiene un adaptador WLAN, pero este nada más es el puerto USB donde va la antena y pues que es compatible con la app de la marca. Pero no tenemos entonces ni WLAN integrada, ni Bluetooth integrado y tampoco cuenta con una antena de monitoreo en el packing list de origen del equipo. Entonces, si nosotros llevamos este equipo a una instalación y este se empieza a alarmar porque quizás no está configurado de manera correcta el estándar de red eléctrica, hace falta ampliar algún parámetro de frecuencia, etcétera, pues entonces aquí sí va a ser necesario 100% que también adquiramos una antena de monitoreo extra que va a ser el Smart Dongle. Esto lo pongo así en las fichas técnicas porque igualmente puede haber ocasiones en las que, pues por ejemplo, Corey Solar no cuente con algunos modelos, ustedes vayan con otro proveedor y pues no les den como esta información correcta y cuando vayan a sitio, pues resulta que van a necesitar su antena de monitoreo. Entonces, ustedes en las fichas técnicas pueden asegurarse de manera correcta si el equipo ya incluye antena de monitoreo o si ya incluye las partes de conexión Bluetooth o conexión WLAN para hacer la configuración correcta del inversor en sitio. Y aquí les dejo una tabla básica de los modelos que nosotros manejamos y que la pueden utilizar ustedes para guiarse de los modelos que ya
pues cuentan con esta parte de conexión Bluetooth o WLAN y que cuentan o no con antena de monitoreo. O si van a requerir adquirir una antena extra para el monitoreo remoto. Ahora bien, ¿por qué les comento esto un poco? Porque durante la puesta en marcha y durante el proceso, quizás que vayan a colocar ustedes este tipo de inversores, se van a dar casos donde los equipos se puedan alarmar, que más adelante vamos a empezar a ver estas fallas, y el nosotros poder acceder de manera local a los parámetros del inversor, así como de manera remota, nos va a facilitar mucho determinar qué falla es y qué solución le podemos dar. Para hacer esto, eventualmente vamos a necesitar entrar ya sea a la app Fusión Solar de Huawei o a la página de Fusión Solar también a través de un buscador, ya sea Google Chrome o Internet Explorer. Aquí ya empezamos también a determinar como ciertas fallas que se les pueden presentar y una de las más comunes es que si ustedes van a la Play Store en un celular Android, no les va a aparecer la app Fusión Solar. Esto es porque, si recordarán, por allí ya hace algunos años, Huawei tuvo algún tipo como de problema con Android y dejó de utilizar su sistema operativo, creó su propio sistema operativo con sus propias apps, etcétera. Entonces, básicamente para descargar la app en celulares Android, tienen que escanear este código y este código los va a enviar a un link para que puedan descargar una APK que se descarga en su celular y ya luego la ejecutan y así poder instalar de manera correcta la aplicación en lo que es celulares Android. En celulares iPhone realmente pueden entrar normal a su tienda donde pueden buscar las apps y descargarlas sin ningún problema. Pero esto sí es importante porque ya nos ha pasado que muchos clientes pues no logran encontrarla en la Play Store. Una vez explicado esto, vamos a empezar un poco a determinar ciertas fallas que se les pueden presentar durante la puesta en marcha cuando están ya poniendo en operación un inversor y que son principalmente estas de por qué el inversor no entra en operación o por qué se queda en stand-by o por qué marca que tiene un fallo de conexión a la red eléctrica. Eventualmente, en estas también como fallas, tenemos que verificar pues, lo que ya sabemos, voltajes en corriente alterna, voltajes en corriente directa, las conexiones, etcétera. Pero si todo eso está bien, pues aquí sí viene lo que les comentaba, ¿no? Vamos a necesitar entrar a la app Fusión Solar a través de un celular o una tablet para poder visualizar los datos de operación del inversor en ese momento, ver qué alarma está registrando nuestro inversor y poder dar una solución a esa falla. Para hacer esto, a mí me gustaría precisamente mostrarles primero cómo necesitan o cómo deben crear su cuenta en la app Fusión Solar, que es un punto importante. Y es muy sencillo. Una vez que hayan descargado su app, en la página principal va a haber una opción que dice 50 o que también dice registrarse. Y ahí cuando le den clic, ustedes tienen que seleccionar un rol. Lo que yo siempre les recomiendo es que seleccionen como instalador porque de esta manera van a tener mayor facilidad de control de sus plantas y también van a tener como las cuentas de instalador tienen como parámetros más abiertos para que ustedes puedan modificar en caso que así se necesite. Les va a dar un formulario, el cual deben de llenar, que son con parámetros básicos como correo electrónico, el nombre de su empresa, el nombre de la cuenta de instalador que quieren colocar, su contraseña, el país, etcétera. Una vez que hayan realizado todo esto, les va a enviar un link a su correo y ya van a poder nada más confirmar el registro de la cuenta y poder acceder pues sin ningún problema a la app o a la página de Fusión Solar. Una vez teniendo esto, precisamente lo que les quiero mostrar es cómo realizar una puesta en servicio correcta de un dispositivo y cómo entrar de manera local a los equipos cuando nosotros estamos en sitio y precisamente con la intención de que puedan ustedes siempre entrar de esta manera, visualizar alarmas, visualizar los parámetros técnicos de su inversor
y en dado caso de que se presenten fallas, pues poder visualizar qué es lo que necesitan hacer para solucionar esa falla. La puesta en marcha para un inversor Huawei o para entrar de manera local y poder visualizar sus datos es muy sencilla. Cuando ustedes abren su app, les va a aparecer esta página que ven acá, donde dice plantas. Vamos a tener cuatro como símbolos hasta abajo que son de inicio, que son de mantenimiento, dispositivos, yo, etcétera. Si tienen plantas, van a tener un listado de plantas acá. Para entrar de manera local, tienen que ubicar este punto que dice asistente de configuración. Les va a abrir la cámara de su celular y les va a pedir escanear el código QR que trae el inversor. Esto es para inversores que, como les comento, tienen integrada tanto el Bluetooth o la WLAN. En caso de que ustedes hayan adquirido una antena de monitoreo extra para su inversor, que puede ser el Smart Dongle, ahí lo que tienen que escanear sería el código QR que viene en la antena. O también pueden, muchas veces las cámaras no logran detectar de manera correcta el código QR, pero entonces lo que pueden hacer es darle aquí donde dice introducir número de serie, donde pues ya se les habilita el teclado para que básicamente escriban el número de serie de manera pues correcta. Les va a pedir básicamente, una vez que lo escanean, les va a enviar como a las redes Wi-Fi, donde les va a pedir que se conecten precisamente a la red Wi-Fi que está generando el inversor. Aquí les va a pedir una contraseña, que me voy a regresar a la diapositiva anterior, y básicamente esa contraseña viene también con su inversor o con el Smart Dongle. Hay unas para dispositivos o inversores ya de hace algunos años, hay contraseñas como por de fábrica, que son esta, Shanghain, en caso de que ustedes también vayan a, por alguna cuestión, realizar algún mantenimiento, algún inversor de ya hace algunos 5 o 6 años, pues pueden utilizar esa contraseña. Una vez que ustedes la introduzcan acá, les va a permitir conectarse precisamente a la red Wi-Fi del inversor y les va a abrir la siguiente pantalla, que aquí les va a dar una opción también de cómo desean ustedes entrar a la configuración local, ya sea como instalador o como usuario final. Lo recomendable es que entren como instalador y les va a pedir que ustedes establezcan una contraseña para la primera vez que van a entrar a esta forma local. Esta contraseña, lo que yo les recomiendo es que una vez que la establezcan, la anoten y la guarden de manera segura. Esto sobre todo es para que ninguna otra persona que no sea calificada para realizar como ciertos movimientos o configuraciones en el inversor, pues vaya a entrar y vaya a mover algún parámetro que le pueda causar pues daño precisamente al inversor. Pero esta contraseña ustedes la establecen, como les recomiendo, siempre anótenla, guárdenla en algún lugar seguro para que en futuras ocasiones que se requiera realizar algún tipo de mantenimiento, alguna inspección en el equipo, pues la tengan a la mano. También para entrar, como le comento, en equipos ya de hace algunos años de la marca Huawei, hay una contraseña que es como de fábrica, que también se puede utilizar, que es esta que ven acá, son 5 ceros y una A minúscula. Una vez que ustedes entran a la app con estos datos, se les va a abrir el siguiente pantalla, donde aquí ya van a poder ustedes de manera local visualizar todos los datos del inversor. Van a poder visualizar si hay alguna alarma, van a poder ver el monitor, es decir, un diagrama de flujo de cómo está funcionando el equipo, si está exportando a la red, si nada más está generando energía del lado de los paneles, etcétera. Está la parte de configuración, donde podemos hacer configuración de diferentes parámetros, de mantenimiento, de ajustes de potencia y ajustes rápidos, donde aquí principalmente seleccionamos el estándar de red de acuerdo al sitio de instalación donde nosotros
estamos colocando nuestro inversor. Aquí, si ustedes le dan ajustes rápidos, les va a aparecer precisamente esto que dice código de red, y aquí ustedes pueden desplegar todos los códigos de red disponibles para el inversor y seleccionar el que sea de acuerdo a la red eléctrica donde se está instalando el equipo. Para México, para todos los equipos que funcionan a dos fases, la red eléctrica o el estándar que vamos a utilizar es YET 61727-60 Hz. Tiene que ser a fuerzas el que dice 60 Hz porque hay otro que es nada más a YET 61727. Ese en muchas ocasiones, digo, ya me ha pasado, me llama un cliente y me dice, no, es que ya lo configuré de manera correcta. Yo me meto a la configuración y lo que veo es que nada más es el estándar YET 61727. Este estándar muchas veces viene limitado en cuanto a los parámetros de voltaje, frecuencia pues eventualmente el equipo no va a entrar en operación. Entonces, para que también lo anoten y lo tengan como dato. Aquí también pueden configurar la fecha, la hora, la zona horaria, etcétera. Y si ustedes, una vez configurado el estándar de red eléctrica, se pasan a la siguiente como página, él les va a mostrar para que puedan agregar ciertos dispositivos adicionales. Pueden, ya sea que tengan conectado una batería, que tengan conectado optimizadores, etcétera. Si no tienen conectado nada, nada más váyanle dándole siguiente y los va a enviar a un apartado de configuración de comunicaciones, donde aquí también es importante colocar de manera correcta el servidor y el puerto de comunicación correcta. Este también puede ser algunos tipos de fallos que les pueden dar cuando ustedes están realizando la puesta en marcha de su sistema, ya que si no los colocan de manera correcta, asimismo no se puede monitorear de manera correcta remotamente pues el inversor. Aquí en el nombre del dominio, lo que deben de colocar es este link que yo les puse, que es la5.fusionsolar.huawei.com. Y o pueden colocar también la IP. En el puerto tienen que colocar forzosamente 27250. De esta manera estarían configurando de manera correcta un inversor de manera local. Y cuando ustedes ya terminen de ingresar estos datos, les debe de aparecer de esta manera que ya se está funcionando de manera correcta su inversor. Les va a mostrar un panel solar con los datos de entrada fotovoltaica y corriente y un símbolo como de torre eléctrica que ya se está el inversor interconectando de manera correcta con el voltaje y la corriente que está suministrando al equipo. ¿Por qué les comento esto? Vuelvo a recalcar, porque las fallas comunes que podemos nosotros encontrar en los sistemas Huawei, podemos detectarlas si nosotros vamos a sitio, nos conectamos de manera local a nuestro inversor con este proceso que también ya vimos y que podemos ahí identificar qué alarma se está precisamente detectando. Incluso la app nos va a dar ciertas recomendaciones de qué verificar, qué revisar en nuestra instalación, en nuestro inversor, o ciertas recomendaciones de si necesitamos reiniciar el inversor, realizar alguna actualización de firmware, etcétera. Para esto, precisamente, fue que les di esta como introducción inicial de qué monitoreo necesitan o si necesitan monitoreo, cómo entrar de manera local, qué configuraciones realizar principales, porque vamos a ver qué fallas comunes podemos encontrar precisamente en los inversores Huawei y cómo podemos solucionarlas. Y para iniciar precisamente con una de las fallas más comunes, va a ser que el inversor no detecta la tensión en corriente directa. Todos los inversores Huawei van a tener tres LEDs indicadores, que el primero tiene dos rayitas que hace referencia a la parte de corriente directa. El segundo LED hace referencia a la parte de las conexiones en corriente alterna y el tercero hace referencia a comunicación.
dependiendo de cómo parpadee ese LED, pues va a indicar una falla ya sea en corriente directa, una falla en corriente alterna o una falla de comunicación. En este caso, cuando nosotros tenemos un inversor que no detecta corriente en el lado de directa, el LED 1, que es el de corriente directa, va a empezar, básicamente va a estar apagado porque no está recibiendo corriente. ¿Cuáles van a ser las causas posibles de esta falla? Primero, que el inversor no alcance el voltaje de arranque, que las cadenas fotovoltaicas, principalmente lo que es el lado positivo o negativo del inversor, se conectaron de forma inversa, es decir, una polaridad invertida, o que la terminal fotovoltaica no está conectada correctamente, es decir, los conectores MC4 quizás no están haciendo el clic que deberían de hacer con el inversor, o ya como última, y que se puede dar, pero no es muy común, que el inversor pues tiene un cortocircuito interno. ¿Qué soluciones podemos dar acá? Bueno, básicamente, como lo ven acá, si la falla se produce durante la implementación del sitio, es decir, durante la primera puesta en marcha, cuando nosotros estamos realizando nuestra instalación, que cuando ya terminamos de montar nuestras cajas de protecciones, nuestro cableado, todo, y tenemos nuestro inversor nuevo y lo vamos a conectar, cuando es en esa parte, principalmente lo podemos detectar así, pueden ser problemas principalmente en la conexión de los cables, o en el ponchado, o en, como les comento, en la polaridad invertida. Si es un inversor que ya estaba funcionando algún cierto periodo de tiempo, quizás funcionó un mes, 2 meses, un año, ahí quizás sí ya podríamos empezar a evaluar algún daño interno en el inversor, porque como ya estaba funcionando, quiere decir que la instalación al inicio pues estaba de manera correcta. Esto también lo podemos visualizar desde la app Fusión Solar. Si nosotros entramos de manera local, nosotros podemos ver esta pantalla que ustedes ven acá, donde dice en espera, y nosotros vamos a poder visualizar que los parámetros de voltaje no están siendo detectados por el inversor. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Bueno, principalmente lo que tenemos que hacer, uno, es apagar el switch de nuestro inversor y debemos de corroborar que las partes de los MS4 estén conectados de manera correcta. Para eso, básicamente, tenemos que hacer como un tipo de jalón para nosotros comprobar pues, que los conectores MS4 están haciendo una buena conexión acá en las terminales de nuestro inversor. Si está conectado de manera correcta, debemos de retirarlos y revisar lo que es la polaridad de nuestras strings, que es como se muestra acá en la imagen. Acá ustedes saben que un multímetro también tiene dos cables, un positivo, un negativo. Para revisar la polaridad correcta, debemos de colocar la punta positiva en el conector macho, que va a ser el positivo de nuestra string, y el terminal negativa de nuestro multímetro a la string negativa, o a la terminal negativa que viene de nuestra string, que va a ser el conector hembra. Si nos da un voltaje correcto de 600 volts, o dependiendo de nuestra cadena, pues la polaridad puede estar de manera correcta. Pero si el multímetro nos marca como el voltaje con un símbolo de negativo, ahí estaríamos detectando precisamente pues una polaridad invertida en el equipo, y lo que tendríamos que hacer básicamente sería realizar pues un cambio de conectores, o sí, básicamente un cambio de conectores, un ponchado correcto, etcétera. Y aquí yo les puse como nota, siempre hay que revisar la tensión mínima de arranque de los inversores. Todos los inversores en su ficha técnica te dan este valor. En los inversores monofásicos que van de 2 kilowatts a 10 kilowatts, la tensión de arranque mínima debe ser de 100 volts.
En sistemas trifásicos varía, pero también la tensión mínima que nosotros debemos de conectar en serie, es decir, de nuestros paneles, debe de ser de 200 volts para que el inversor arranque de manera correcta. Si nosotros no cumplimos con ese parámetro, el inversor simplemente no va a arrancar y va a marcar precisamente esta falla. Si ya se revisó todo esto y eventualmente el equipo no enciende, entonces ahí sí ya estaríamos hablando de quizás un daño interno del equipo y ahí sí ya podríamos entonces recabar toda la información necesaria técnica que solicite el fabricante para proceder con algún tema de reclamo de garantía. Ahora vamos a hablar sobre otro fallo común, que es la detección de frecuencia o voltaje de red del inversor anormal. Este es también un fallo muy común que se presenta y donde básicamente vamos a tener el LED 2 parpadeando constantemente en rojo. Las alarmas que ustedes pueden encontrar si el inversor está conectado remotamente a monitoreo o si ustedes entran de manera local al inversor, van a ser la alarma de sobretensión de la red, baja tensión de la red, fallo de la red, sobrefrecuencia o subfrecuencia. Para para este problema, básicamente es porque el inversor, como lo indica la falla, no está detectando ya sea voltaje o frecuencia de la red eléctrica. Y puede ser ya sea porque se haya botado la pastilla o incluso, aunque no se haya botado la pastilla, porque los parámetros que llegan de la red eléctrica, que como ya les mencionaba anteriormente, aquí en México pues no son muy estables, pues van a estar variando constantemente. Y esto hace que el inversor se salga de operación constantemente también. Eh, Básicamente, para este problema, lo que se tiene que hacer es precisamente revisar si el código de red eléctrica es el correcto, que es lo que ya vimos en la parte de puesta en marcha y cómo entrar de manera local al, a los parámetros del inversor. Básicamente también es eso, es verificar en este apartado de ajustes rápidos que nosotros ya hayamos configurado de manera correcta el inversor al estándar de red eléctrica. Si toda la parte de nuestra instalación eléctrica está bien, es decir, nos llegan bien voltaje, frecuencia, si incluso nuestro código de red eléctrica ya está configurado de manera correcta y aún así el inversor no llega a entrar en operación, lo que se puede hacer es ampliar un poco más los rangos de operación del inversor. Eh, los, Básicamente los parámetros que nosotros podemos ampliar un poco más o que tenemos permitido ampliar más, pues son el límite máximo de voltaje que llega por parte de la red eléctrica, el voltaje mínimo que llega también de la red eléctrica y también tanto la frecuencia mínima como la frecuencia máxima hasta donde nos permita el inversor ampliarle estos rangos para que no se salga de operación. Aquí un punto importante, yo siempre les recomiendo, y esto es una recomendación, que esto lo pueden hacer ustedes con nuestra ayuda o nosotros podemos hacerlo remotamente si el equipo también está conectado pues al monitoreo remoto. Pero siempre recomiendo que antes de que realicemos este tipo de modificaciones, verifiquemos siempre en sitio pues que los voltajes y las conexiones están de manera correcta. ¿Por qué? Porque también modificar parámetros sin una autorización por parte de Huawei nos puede llegar a causar algún conflicto en el tema de garantías. Entonces, siempre que quieran realizar como este tipo de movimientos en los equipos o que presenten esta falla y necesiten que nosotros los apoyemos, pues siempre contáctense antes con nosotros los apoyamos y de esta manera queda todo registrado ante la marca de que se realizó una operación y que a futuro pues no va a afectar algún tema de garantía en cuanto a la parte del producto. Otro aspecto u otra alarma que también es muy común en los inversores es la parte de anormalidad en conexión a tierra. Y esta es básicamente, como pueden ver acá,
Una, porque el conductor de neutro o el cable de tierra del dispositivo no están conectados y el modo de salida del dispositivo no coincide con la conexión real de los cables. ¿Cuáles son las soluciones acá? Básicamente, comprobar si el cable de tierra del dispositivo está conectado correctamente. Como se puede ver aquí en la imagen, todos los inversores traen una terminal para que nosotros conectemos el cable de tierra a la carcasa. Y esto es también por tema de seguridad. Debemos de verificar que esté conectado de manera correcta. También en inversores que la red eléctrica necesite un neutro de conexión, debemos de verificar que el neutro también esté conectado de manera correcta. En los inversores de 2 kilowatts a 10 kilowatts no utilizamos neutro, principalmente tenemos línea 1, línea 2 y tierra, pero en inversores trifásicos, ahí sí, dependiendo de la configuración de la red eléctrica, ya sea tipo estrella o tipo delta, si es estrella, pues principalmente sí tenemos un neutro, una tierra y las tres líneas. Entonces, no se nos puede olvidar conectar el neutro porque esto también el inversor lo puede llegar a detectar como una normalidad en conexión a la tierra. Y otro punto importante que era esto de revisar que el modo de salida del dispositivo no coincide con la conexión real de los cables, tiene que ver precisamente también con el estándar de red eléctrica que nosotros seleccionamos cuando configuramos nuestro inversor de manera local. Si nosotros seleccionamos un estándar de red que no, precisamente que en este tipo de estándar quizás no necesita neutro o no necesita tierra, pero físicamente el inversor sí lo está detectando, entonces va a haber ahí como una incompatibilidad entre el estándar de red eléctrica que nosotros configuramos y lo que realmente está conectado al inversor. Y eso también puede precisamente generar esta anormalidad en la conexión a tierra o esta falla. Si nosotros ya corroboramos toda esta parte también de que nuestra tierra está conectada de manera correcta, de que nuestro estándar de red eléctrica es el correcto para el sistema donde estamos conectando nuestro inversor, si ya revisamos pues todo este tipo de conexiones, lo que se puede hacer es desactivar esta alarma. Básicamente, hay algunos equipos que llegan con esta alarma activada y el equipo se interconecta de manera normal, inyecta de manera normal, pero siempre te está mostrando esta alarma. Para estos casos, lo que se puede hacer primero es actualizar el firmware del equipo. Esto también lo pueden realizar ustedes a través del monitoreo remoto o nos pueden pedir ayuda a nosotros y nosotros también lo realizamos. Y ya por último, si con la actualización no se elimina la alarma, lo que se puede hacer es desactivarla. Y vuelvo aquí a lo mismo, como recomendación, nosotros la podemos desactivar sin ningún problema, solamente siempre y cuando tengamos evidencia de que está conectada de manera correcta la tierra al inversor y de que el estándar de configuración para el equipo es el adecuado. Teniendo esa evidencia, sin ningún problema, nosotros también ya deducimos que la instalación correcta es de manera adecuada y entonces podemos sin ningún problema desactivar esta alarma para que se elimine pues prácticamente del equipo. Otro tipo de alarma muy común es el retorno de corriente de la cadena. Y en esta básicamente no les va a aparecer como tal una alarma de fallo en el equipo, pero lo que sí van a encontrar es una pérdida de generación eléctrica de su sistema fotovoltaico. ¿A qué se debe esta alarma? Bueno, como pueden ver acá, porque básicamente hay pocos módulos fotovoltaicos conectados en serie en una cadena fotovoltaica que está conectada a un mismo MPPT donde en un MPPT, si es un MPPT que tiene varias entradas para varias strings, si una cadena tiene menos módulos que las otras, se va a crear un desbalance interno en el MPPT.
Este desbalance interno, eventualmente lo que va a causar va a ser pues una pérdida de voltaje, una pérdida de corriente y por ende una pérdida de generación de energía eléctrica en el inversor. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para solucionar esto? Pues básicamente es la recomendación que nosotros sabemos que es nuestras configuraciones de string siempre deben de ser del mismo número de módulos, deben de ser de las mismas potencias y deben de ser con los mismos parámetros eléctricos, ¿no? Voltaje, corriente. Esto básicamente, como ya les comenté, les genera más que nada pérdida pues, de generación eléctrica. Al principio ustedes no pueden ver mucho esta falla, a menos que el cliente ya luego les empiece a reclamar, que es muy común, de que su inversor pues no está, o de que el recibo de CFE no les está como que siendo atacado de manera correcta con el proyecto fotovoltaico, porque pues quizás ustedes pueden tener pérdidas precisamente por falta o por una mala configuración de las strings en los MPPTs del equipo. Para esto, básicamente, como les comentaba, lo que tienen que hacer es básicamente realizar strings siempre del mismo número de módulos y del mismos modelos de paneles. Ojo aquí, sí se pueden conectar o mezclar potencias de módulos diferentes siempre y cuando sean en MPPTs diferentes. Pero si ustedes conectan en un MPPT que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etcétera, 7 entradas, y en ese mismo MPPT quieren mezclar potencias, quieren mezclar strings de diferentes módulos, de diferente número de módulos, pues van a causar precisamente un desbalance en ese MPPT, lo cual pues les causa pues esta pérdida de generación de energía. Y otras de las alarmas más comunes que puede haber y que están muy relacionadas, básicamente son la 2062 y la 2051, que es baja resistencia al aislamiento y corriente residual. Aquí yo les puse una tablita para identificar básicamente a qué se debe cada error. Primero, la corriente residual anormal, pues es básicamente una corriente que escapa del circuito principal. Nuestros circuitos principales fluyen o la corriente fluye por lo que son nuestros conductores, tanto nuestros conductores de corriente directa como nuestros conductores de corriente alterna. Si hay flujo de corriente en cualquiera de los otros componentes del sistema fotovoltaico, es decir, estructura, cajas metálicas, eh, tubería, etcétera, es precisamente una corriente residual anormal. La baja resistencia de aislamiento, por el contrario, es el deterioro del material aislante que permite precisamente una fuga de corriente. El aislante, pues es básicamente lo que protege el cobre de nuestros conductores que llevan la corriente y que se pueden dañar por algún tipo de situación. Que como vemos acá, las causas principales, en el caso de la corriente residual normal, se va a dar principalmente por fugas a tierra o por la humedad. Y la baja resistencia al aislamiento se da principalmente por un daño físico precisamente en el cable, ya sea que se haya pelado el cable en el proceso de cableado a través de la tubería, por el mismo envejecimiento del cable, que a veces el cable por estar tanto expuesto en el sol, por el año de uso, se empieza a desboronar y este pues prácticamente deja expuesto el cobre interno del cable. También se puede dar por humedad en el aislamiento. ¿Y cómo lo podemos detectar? Básicamente lo podemos detectar en el caso de la corriente residual, la podemos detectar con un medidor precisamente de corriente residual o con un RSMU. Y en el caso de una baja resistencia de aislamiento, esto se mide básicamente con un dispositivo que se llama megómetro o más adelante vamos a ver también cómo poder hacer ciertas pruebas para determinar si hay
una falla a tierra o una baja resistencia de aislamiento. Aquí, como pueden observar, estos dos fallos siempre van a estar íntimamente relacionados porque si existe una baja resistencia de aislamiento, es decir, el cable quedó expuesto por alguna razón, se deterioró el aislamiento, ya sea que se haya cortado el cable, que se haya pelado, que se haya desgastado, va a dejar el cobre expuesto, haciendo contacto con otras partes metálicas de nuestra instalación fotovoltaica. Y esto a su vez va a generar corrientes residuales hacia otros componentes de nuestro sistema fotovoltaico. Entonces, si aparece una alarma, ya sea de corriente residual normal, también lo más seguro es que les aparezca una baja resistencia de aislamiento. ¿Y cómo lo podemos básicamente también como solucionar? Básicamente, en el caso de la baja resistencia al aislamiento, que es principalmente por que se daña el cable, lo que nosotros que necesitamos hacer es realizar pruebas de resistencia con un megómetro y donde nos tiene que dar un valor mayor a un megómetro, a un megaohm para sistemas fotovoltaicos. Si está por debajo de este valor, quiere decir que el aislamiento del cable quizás ya esté deteriorado y que se necesite ser reemplazado. También podemos inspeccionar visualmente los cables, paneles y conexiones en busca pues, de algún daño. Y lo que se recomienda siempre va a ser reemplazar pues, los componentes dañados y asegurar pues, principalmente un sellado contra humedad. Estos dos también fallas se les van a presentar mucho en temporada de lluvias, porque en temporada de lluvias podemos tener mucha filtración tanto en las tuberías como en las cajas de conexiones. En el caso de la corriente residual anormal, para solucionar este tipo de problemas, lo que necesitamos es justamente revisar el aislamiento de cables y conectores, también con un megómetro, y limpiar paneles y conexiones para evitar fugas por humedad. Y por último, verificar que la conexión a tierra del sistema esté de manera adecuada. Esto va a ser lo principalmente que necesitamos revisar. En la siguiente diapositiva, aquí les muestro cómo realizar algunas pruebas para determinar si existe una falla a tierra o una fuga a tierra. En el caso de que no tengamos como algún detector de fallas a tierra, lo que podemos hacer es medir de nuestros polos positivos y negativos de nuestras cadenas, de nuestros paneles, hacia tierra que nosotros conectamos en nuestro sistema, en nuestra estructura, y debemos de medir el voltaje. El voltaje, pues, debe de iniciar de acuerdo al voltaje que da nuestra string, pero debe ir decreciendo constantemente hasta un valor principalmente a 0 volts. Es decir, si yo tengo un string que me da quizás voltaje entre polo positivo y negativo de 600 volts, si yo mido ahora de polo positivo a tierra, la medición debe de ser 600 volts y luego poco a poco ir decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta tener un valor de 0 volts. Si luego yo mido voltaje del polo negativo a tierra y en este caso el voltaje marca 600 volts, decrece un poco a 500 y luego a 300 y luego quizás ya no decrece, sino se queda en 300 volts, entonces ahí nosotros estaríamos detectando alguna fuga de corriente por algún daño quizás en el aislamiento, por humedad, etcétera, ¿no? Y tendríamos entonces que verificar precisamente toda nuestra instalación eléctrica, tanto en la parte de la tubería, del cableado, las conexiones eléctricas, etcétera, para determinar en qué punto del circuito puede estar ocasionando esta falla. Otra forma más, también si tenemos la posibilidad de conseguir un megómetro,
es precisamente pues conectar este aparato al cable de donde nosotros queramos realizar como la prueba y medir qué capacidad tiene. Aquí varía un poco lo que nos da la marca como otras marcas de inversores, pero debe de tener una resistencia arriba de 1 megaohm o 2 megaohm, que es como lo ideal, que nos indica que el cable está de manera correcta. Si hay menos resistencia, pues quiere decir que el cable está dañado en algún punto o que ya está deteriorado y que necesitamos realizar pues precisamente algún tipo de cambio de estos componentes en la instalación fotovoltaica. Otro punto o otro fallo muy común va a ser el fallo en arco de corriente directa. Y en este caso, el inversor en sus LEDs lo que nos va a mostrar va a ser el LED 1, que es el de corriente directa, parpadeando constantemente. Va a haber dos códigos que van a ser el 2002 y el 2003. El 2002 es principalmente por un fallo por arco en serie y el 2003 es principalmente por un fallo por arco en paralelo, cuando tenemos conexiones en paralelo. ¿Cuáles son como las causas raíces básicamente de esta falla? Pues van a ser conexiones mal ajustadas o sueltas en cables, conectores MC, que van a ser principalmente los conectores MC4 o en las cajas de combinadoras. Los cables dañados también, ya sea que se hayan dañado durante el proceso de cableado en la tubería, cortes o algún aislamiento por deterioro. Los paneles solares con células defectuosas o microfisuras también nos pueden generar puntos calientes que también pueden generar un sobrecalentamiento en los circuitos y que esto también puede generar un marco eléctrico. La instalación incorrecta, es decir, cuando nosotros no le aplicamos un torque adecuado a todas las terminales de nuestros interruptores, de nuestro mismo inversor, etcétera, podemos hacer que conforme vaya pasando el tiempo, estos cables se aflojen y que puedan generar pequeños arcos eléctricos que los puede detectar el inversor, sí, y puede reaccionar de manera correcta para protegerse, o si se originan en un instante de manera muy explosiva, pues ya puede causarle un daño más grave al equipo. Y por último, tanto la suciedad, la humedad o corrección o corrosión en conectores pueden generar resistencia y chispas que pueden también generar pequeños arcos eléctricos. Les puse esta imagen porque en la siguiente diapositiva quiero mostrarles algo que es muy importante, que es precisamente lo que ocasiona un arco eléctrico. Muchas veces llegan clientes diciendo que su instalación estaba de manera correcta, que el ponchado era de manera correcta y en las instalaciones o en los inversores se detectó un arco eléctrico. ¿Por qué les comento esto y les puse esta imagen? Bueno, por lo siguiente, porque eh, precisamente en los inversores Huawei tenemos un apartado donde nos dice conexión de los cables a bornes con los conectores Anfenol Helios H4. Y aquí nos dice, no se recomienda cables de alta rigidez, tales como cables apantallados, ya que si se curvan pueden ocasionar un contacto deficiente. Pero luego nos dice, utilice los conectores fotovoltaicos Anfenol Helios H4 entregados con el inversor. Si los conectores fotovoltaicos se pierden o se dañan, necesitan comprar unos del mismo modelo. Los daños ocasionados en los dispositivos por usar conectores fotovoltaicos no compatibles no están cubiertos por ninguna garantía. Entonces, es muy importante que se utilicen los conectores MC4 que vienen en el equipo, ya que estos van a garantizar que se haga una buena conexión de los conectores que vienen de las strings hacia el inversor. Si se utiliza algún otro tipo de conector MC4 que no sea compatible con el inversor, puede precisamente que la conexión no quede de manera correcta. Estos pequeños como falsos
que se pueden originar en la conexión del inversor pueden estar generando precisamente pequeños arcos eléctricos que a la larga van a generar un sobrecalentamiento y que pueden generar precisamente un incendio o pérdida total del inversor, que es precisamente lo que se genera en esta imagen que les estoy mostrando acá, en esta parte precisamente de la conexión ya al equipo. Y esto prácticamente, si se detecta por parte de la marca o de Huawei, básicamente ya no entra en una garantía del equipo. Entonces es muy importante que ustedes siempre utilicen los conectores MC4 que incluye el paquete en el inversor fotovoltaico que ustedes vayan a comprar. Y como pueden ver acá, las soluciones, digo, a veces ya no hay solución si se quema el equipo, pero en caso de que se detecten al inicio estos pequeños como arcos eléctricos y que el inversor se proteja de manera correcta, lo que se necesita hacer precisamente pues es revisar los conectores MC4, asegurar de que estén bien enchufados y sin signos de quemaduras, oxidación o suciedad y de que sean, como ya les comenté, los conectores de acuerdo a lo que la marca indica. También revisar las cajas de combinación, verificar que no haya cables sueltos o terminales mal apretadas, inspeccionar los paneles solares para ver si hay células rotas, quemadas o con puntos calientes y si las hay, pues eventualmente reemplazar ese panel solar. Y el cableado, buscar siempre cables pelados, cables doblados, un aislamiento, principalmente pues donde estamos o donde el cable solar está más expuesto a como a algún golpe, alguna fractura que se le pueda dar, ¿no? Pero esto es muy importante y también se los puse aquí, de esta parte de los conectores, porque no solo Huawei lo maneja de esta manera, sino también lo pueden manejar otras marcas como Solist, otras marcas como Growatt, que si en algún punto en la evidencia que ustedes nos mandan para algún reclamo de garantía pueden visualizar que no se utilizaron los conectores MS4 que venían en el equipo en automático, les pueden rechazar la parte de la garantía del producto. Y por último, pero no menos importante, y también se los menciono porque aplica para otras marcas, el uso de tapones de sellado para sellar los bornes de entrada de CC que no se están utilizando. Hay inversores fotovoltaicos que ustedes saben, principalmente los de ya potencias arriba de 10 kilowatts, traen varias entradas para conexiones de las strings. Muchas veces por configuración que nosotros hacemos, no utilizamos todas estas entradas. Sin embargo, es indispensable que si no se van a utilizar, coloquen estos tapones para evitar las siguientes cuestiones. Primero, porque si ustedes los dejan expuestos, puede haber filtración de humedad y agua. Si hay filtración de humedad y agua, esta se puede estancar y puede ocasionar un fallo interno en el equipo. Luego, también se utilizan porque se puede generar corrosión en los pines de estos conectores y esto pues eventualmente genera también una resistencia eléctrica que puede básicamente estar causando fallas que ya vimos anteriormente como una fuga de corriente, pequeños arcos eléctricos, etcétera. También, básicamente, todo esto nos sirve porque nos puede ayudar contra la protección contra suciedad y polvo, la seguridad y el aislamiento eléctrico y evitar la pérdida de garantía. Como les comenté, esto no solo lo indica Huawei, sino también lo pueden indicar otras marcas de inversores. Si ustedes no colocan estos tapones y también en algún determinado hacen algún reclamo de garantía por su producto y el fabricante detecta que no están colocados estos tapones, puede en automático rechazar la garantía de su producto. Entonces, es muy importante que consideren esto cuando tengan inversores con muchas entradas y que no estén ocupando precisamente todas estas entradas
en el inversor. Esto se los comento también de manera como muy puntual, porque precisamente en este tipo de conexiones, los daños principales internos que puede tener un equipo, pues se pueden dar precisamente a través de estas conexiones que quedan expuestas. Una tarjeta interna dañada de un inversor por quizás por un pequeño arco eléctrico, por quizás por fallas a tierra, van a ser porque en el inversor se filtró agua por estos conectores, se filtró algún pequeño animalito, puede ser una hormiga, se acumuló demasiado polvo que generó mayor resistencia, etcétera. Entonces, como les comento, solo que lo consideren y de esta manera poder evitar pues fallos ya graves internos en el inversor que puedan pues prácticamente causar que el inversor de plano pues, ya deje de funcionar. Y estos serían como los fallos más comunes y recomendaciones que ustedes deben de tener en consideración para, una, solucionarlos y dos, para también tratar de evitarlos. Como les comento, la parte importante también del monitoreo es que ustedes puedan entrar de manera local y visualizar qué alarma está detectando el equipo y cómo pueden solucionarla. Lo mismo sucede si ya ustedes configuraron el inversor a monitoreo remoto, les ayuda mucho a ustedes a determinar qué fallas se está presentando y también a nosotros y a la marca a determinar pues desde cuándo se empezó a registrar esta alarma, si esta alarma es constante o solo se generó por un instante, pues ya nosotros podemos dar recomendaciones también más específicas para solucionar precisamente estas fallas en los equipos o darles indicaciones de qué procede en caso de que realmente el equipo ya no quiera entrar en operación. Y creo que sería todo de mi parte. No sé si tengan aquí alguna pregunta, duda. Sí, hay algunas en el chat, Joel, que las voy a leer. Ujú. Nos comentan si esta aplicación, haciendo énfasis en el tema de la aplicación de Huawei, serviría para monitorear otras marcas como Solís o Growwatt. No, todas las marcas de inversores cuentan con su propia app de monitoreo. En el caso de Huawei, pues básicamente su app en específico es esta que se llama Fusión Solar y es específicamente para los inversores pues de la marca. Digo, si tú tienes un inversor Growat, Growat tiene su app que es ShinePhone. Si tú tienes Solís, Solís tiene lo que es la parte de la Solís Cloud y así sucesivamente. Así es. También nos comentan que dice que si de los tres MPPTs solamente utilizan dos y dejan uno libre sin carga para balancear los dos MPPTs, el tercero quedaría libre y trabajando normal. Sí, recuerden que vuelvo a lo mismo, ustedes cuando tengan un inversor con varias entradas y con varias MPPTs, pueden utilizar el MPPT que ustedes quieran, pueden dejar MPPT libre y pueden dejar entradas libres en cada MPPT, pero, y no va a pasar nada, el inversor va a seguir funcionando de manera correcta. Nada más lo que sí tienen que verificar, pues como vuelvo a lo mismo, balancear bien el número de módulos que van a conectar y utilizar las mismas potencias para evitar pues precisamente como estos desbalances internos en el inversor de la marca para así evitar pérdidas pues de generación. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Brandon Pérez. Nos dice, ¿la asistencia técnica tiene costo y en qué horarios están disponibles? No, bueno, nuestra asistencia técnica no tiene ningún costo. De hecho, si son clientes nuestros, nos pueden estar enviando mensaje o llamando en el horario de trabajo, que es de 9 a 6. Y sin ningún problema, los apoyamos en cualquier duda técnica que pues se presente o que necesiten resolver, sin ningún tema.
Sí, en este sentido me gustaría también agregar un tema de que, como bien comenta Joel, no tiene ningún costo la asistencia. A veces sucede que pues están atendiendo a distintos clientes al mismo tiempo. Entonces, si ustedes ya tienen programada un comisionamiento de una puesta en marcha de un inversor un día y una hora, comuníquense con nosotros y pídanos una cita para ese día y esa hora y poder estar disponibles y darles el espacio a ustedes. Porque a veces nos sucede que ya están en sitio y marcan, pero puede que estén atendiendo a otra persona. Entonces, si tienen ahí un tema de programación, sin ningún problema podemos apoyarlos. Ahora sí que siempre y cuando todo se programe y se anticipe lo más posible para poder brindarles la mejor atención a todos ustedes. Este, ya no tenemos ahorita más preguntas. Por aquí nos dejan algunos comentarios de Martín. Muchísimas gracias por la información. Excelente información. Pedro también nos agradece, excelente webinar. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ti, Juan Denis, que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Esta información se les va a pasar también al correo para que tengan esta presentación y recuerden que los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube, donde ahí pueden encontrar este webinar, otros que hemos tenido y pues los invitamos a que nos sigan en redes sociales también.